Jóvenes ilustres, nos encontramos reunidos hoy en este pequeño y pálido punto azul para hablar de ciencia, evidentemente psicológica, en concreto en este episodio sobre el maravilloso mundo mágico, cómico y musical del registro eléctrico cerebral. Pero no solo de eso en cuanto al total del programa, aquí va a estar surtido y variado. Esto con la intención de facilitar el aprendizaje, explicar lo inexplicable y dejar en claro lo inclarificado. Y si es que lo anterior no hace sentido, ya lo hará, porque este podcast tiene precisamente la intención de servirles como apoyo al estudiante en cuanto a temas medio difíciles, pero necesarios, interesantísimos en la carrera de psicología. En fin, no me quiero comer más el tiempo porque este pequeño y pálido punto azul es que nos hemos encontrado con el doctor Mario Arias para platicar sobre el tema que tiene que ver con fundamentos teóricos y metodológicos del registro eléctrico cerebral. Pero antes de empezar, quisiera preguntar, ¿cómo se encuentra el día de hoy, doctor? Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contento de esta invitación y con gusto platicaremos sobre este maravilloso mundo del cerebro. Bueno, pues primeramente yo quisiera transportarnos al año 1875, a la Asociación Médica Británica en Edimburgo. ¿Por qué? Pues porque aquí fue donde Richard Caton publica la primera evidencia de oscilaciones eléctricas en cerebro de animales, específicamente en gatos y conejos. Este descubrimiento le permitió a Caton ver diferentes fluctuaciones en el voltímetro mediante la colocación de electrodos. Tiempo después, precisamente en 1929, fue Hans Berger quien reportó los primeros registros en humanos. ¿Quién lo diría, no? Tuvieron que pasar 54 años para poder registrar la actividad eléctrica cerebral en seres humanos. Sí, realmente es sorprendente. Tuvo que pasar muchísimo tiempo y fue justo este acontecimiento el que convierte a Hans Berger en el padre de la electroencefalografía, o EEG, como lo entendemos en su forma abreviada. Y es que resulta que la electroencefalografía es una técnica que nos permite registrar la actividad eléctrica cerebral, esto mediante el uso de electrodos que son colocados sobre el cuero cabelludo. Justo tengo entendido que la colocación de estos electrodos se basa en un sistema internacional, creo es el 1020. ¿Podría comentarnos un poquito sobre este sistema, doctor? Por supuesto. Este sistema hace referencia a las mediciones del 10 y 20% de la distancia que hay entre los ejes anteroposteriores y laterales, es decir, de la parte de la frente hacia la nuca y de la oreja izquierda a la derecha. Esto se utiliza para abarcar el registro de los distintos lóbulos corticales, tales como el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, etc. De esta manera, los electrodos que colocamos en el hemisferio izquierdo se denotan con los números impares y los que colocamos en el hemisferio derecho se identifican con números pares. También es importante mencionar que la letra que está antes de cada número corresponde a los diferentes lóbulos de las regiones en donde colocamos estos electrodos. Por ejemplo, la letra F representa el lóbulo frontal, la letra P el lóbulo parietal, etc. De tal suerte que si tenemos un electrodo que es F3, estaríamos hablando de un electrodo que se coloca en la corteza frontal del lado izquierdo. Con todo esto que usted menciona, a mí me gustaría decir algunas características importantes de la electroencefalografía. Una de ellas es el hecho de que es una técnica no invasiva, es decir, no nos va a generar dolor y mucho menos va a presentarnos ningún efecto secundario. Asimismo, tiene una alta resolución temporal, de modo que vamos a poder ver cambios en la actividad cerebral en cuestión de milisegundos. Por otra parte, es importante resaltar que esta metodología va a ser muy útil y versátil ya que cuenta con muchas aplicaciones, tales como detección de anormalidades, trastornos como la epilepsia, alteraciones del sueño, lesiones cerebrales e incluso es útil para determinar la muerte cerebral. Asimismo, recientemente, esta tecnología nos ha permitido el desarrollo de interfaces cerebro-máquina, en donde se utilizan las señales eléctricas del cerebro captadas por el EEG como la señal de entrada de programas computacionales que van a ejecutar otra actividad, como lo puede ser el mover un mouse cuando estamos en la computadora o incluso una silla de ruedas de una persona que no tiene control voluntario de sus extremidades.
No sé si usted considera alguna otra característica importante, doctor. No, Britannia, realmente pues existe una amplia explicación de sus principales características. Solo quizá agregar el hecho de que nosotros como psicólogos y neurocientíficos, esta técnica nos ha permitido el desarrollo de nuevos proyectos de investigación que dan cuenta de los múltiples procesos cognitivos, tales como los correlatos neurales de la actividad eléctrica del cerebro relacionados a la atención, a la memoria, toma de decisiones, procesamiento sensorial, etc. Exactamente, doctor. Pero justo después de hablar de estas generalidades, a mí me gustaría saber dónde y cómo es que se van a generar estas señales del EEG, porque me resulta muy interesante y curioso, ¿sabe? El hecho de que unos pequeños discos de metal, es decir, los electrodos, nos permitan medir la actividad eléctrica que está ocurriendo en nuestro cerebro. Efectivamente, estas pequeñas señales, como tú las mencionas, se generan en la corteza cerebral. Esto se da en el momento en que se activan las neuronas piramidales, las neuronas que residen en la capa más externa de nuestro cerebro. Estas neuronas reciben e integran información neuronal de otras partes del cerebro, principalmente del tálamo, y van a reflejar la actividad eléctrica relacionada a un proceso cognitivo. Por ejemplo, las oscilaciones cerebrales lentas están relacionadas con el sueño, mientras que las oscilaciones rápidas se han relacionado con el procesamiento cognitivo como la atención o la integración matemática. Entonces, con todo esto que nos comenta, podría decir que la electroencefalografía es el resultado de la integración neuronal de la información que hay en la corteza cerebral y que se está procesando ante diferentes estímulos del ambiente y estados de conciencia. Exactamente. El electroencefalograma permite reflejar la actividad de las neuronas en tiempo real a través de una metodología no invasiva que puede ser aplicado tanto a niños, adolescentes, adultos e incluso adultos mayores. Realmente es una técnica muy poderosa. Justo de lo que nos mencionó, me causa curiosidad saber cómo es que se dan este tipo de señales. Por lo que escuché, estas pueden ser sincrónicas, pero ¿siempre es así o pueden darse de otra forma? De hecho, la mayoría de las señales eléctricas pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Esto se debe a que la señal de EEG es el reflejo de la suma de la actividad eléctrica de todas las neuronas que logra captar el electrodo que está sobre la superficie del cuero cabelludo. Te preguntarás, ¿de qué depende que la actividad sea sincrónica o asincrónica? Y bueno, pues es que la actividad sincrónica se puede observar cuando la mayoría de las neuronas registradas en determinada región están activándose y desactivándose al mismo tiempo. Esto genera un patrón de actividad sincrónica, principalmente de frecuencias bajas, como el ritmo teta. Por otro lado, la actividad asincrónica se presenta cuando las neuronas de la corteza cerebral exhiben un patrón de disparo de forma independiente, es decir, muchas neuronas van procesando información de distinta naturaleza, por ejemplo, la sensación térmica, la atención a determinado estímulo, y de esa manera, pues la actividad de campo que se suma de todas estas neuronas tiene mucha más asincronía. Además, tengo entendido que esta actividad sincrónica y asincrónica va a generar distintos ritmos cerebrales. ¿Podría comentarnos algo al respecto? Sí, claro. Fíjate que tenemos principalmente la identificación de 5 principales bandas de frecuencia. Estas se caracterizan por el número de oscilaciones que se dan en un segundo. Por ejemplo, la banda cerebral de más alta frecuencia es la banda gamma y esta oscila entre 30 y 50 Hz, es decir, de 30 a 50 oscilaciones en un segundo. Y esto se ha asociado a una actividad mental superior, por ejemplo, como la puesta en marcha de funciones ejecutivas de alto orden, tal como el control de impulsos, la planeación, la memoria, etc. Por otro lado, se ha descrito que esta banda de alta frecuencia se desaparece bajo anestesia general, lo cual nos está dando el indicativo de que efectivamente esta frecuencia está integrando muchísima información.
Hay otra banda denominada la banda beta, la cual tiene una frecuencia entre 13 y 30 Hz y tiene un voltaje alrededor de 20 microvoltios. Esta banda se observa en individuos despiertos, alertas, con ojos abiertos, que dicho sea de paso, espero que los oyentes de este podcast en este momento presenten la banda beta en su corteza frontal, ya que este ritmo principalmente se puede registrar en la corteza frontal. También hay un ritmo intermedio, que es el ritmo alfa. Este oscila entre los 8 y los 13 Hz, con una variación en el voltaje entre 30 y 50 microvoltios. Este ritmo aparece principalmente cuando una persona está relajado, en vigilia, y se puede evocar de manera muy fácil si una persona está en vigilia y le pedimos que cierre sus ojos. Las ondas alfa también tienden a expresarse en regiones occipitales y frontales, y es bloqueado cuando le pedimos a las personas que abran sus ojos. Este ritmo alfa en la parte occipital se desaparece como por arte de magia. Por otro lado, hay otras dos frecuencias que son más lentas. Tenemos por un lado la banda teta y la banda delta. La banda teta presenta un rango de frecuencias entre 4 y 8 Hz con una amplitud de 30 microvoltios. Y este se registra durante el sueño lento y su distribución está principalmente en los lóbulos temporales. Finalmente, la banda delta, la cual oscila entre 0.5 y 4 Hz con un voltaje, una amplitud en el voltaje de entre 100 y 200 microvoltios, se presenta predominantemente en las etapas 3 y 4 del sueño, justo cuando estamos en el sueño más profundo, y también se ha utilizado para ser un biomarcador en etapas pediátricas. Interesantísimo. ¿Y qué más me gustaría que seguirnos platicando sobre estas bandas de frecuencia? Pero no nos bastaría el tiempo, claramente. Créanme que hay 1000 cosas de las que podríamos hablar, pero también es importante que ustedes sean capaces de cuestionarse la información y indagar sus dudas que tengan sobre ello. Entonces, vámonos rápido con las modalidades de registro del electroencefalograma, que me parece son el registro de actividad espontánea y el registro de potenciales evocados, porque vaya que es interesante, que nadie les diga que las neurociencias no lo son. Exacto. El registro de la actividad espontánea es uno de los registros más simples y cotidianos en los cuales se colocan los electrodos sobre el cuero cabelludo y se le pide al participante que esté relajado, ya sea con ojos abiertos u ojos cerrados, durante algunos minutos para poder captar la actividad espontánea que en ese momento el cerebro tenga. En contraparte, tenemos la actividad evocada. En este caso se requiere que el registro electroencefalográfico esté pareado con un sistema computacional que brinde estímulos visuales, auditivos, táctiles incluso, en determinado momento. Para este tipo de registros de actividad evocada, se requiere hacer al menos 100 repeticiones para poder develar el patrón electrofisiológico que determinado estímulo esté elicitando en la corteza cerebral de los participantes. Estupendo. Pues como bien sabemos, todos los días estamos expuestos a diferentes estímulos, en donde vamos a centrar nuestra atención en aquellos que forman parte de nuestros objetivos o incluso aquellos que nos resultan novedosos. A lo que me quiero referir es a la atención arriba-abajo y a la atención abajo-arriba, en donde yo quisiera preguntarle, ¿cómo esto se ve implicado en el registro de potenciales relacionados a eventos? Sí, es una interesantísima pregunta. Los procesos atencionales de arriba a abajo, o por sus siglas en inglés top-down, se refieren a un proceso atencional en el cual está gobernado principalmente por la corteza frontal. Es una actividad voluntaria, donde se focaliza la ventana de atención en determinado estímulo, momento o indicación que se le brinde a la persona. Por otra parte, la atención bottom-up o de arriba hacia abajo refiere a la cual un estímulo sensorial nos captiva la atención de manera inconsciente, no es voluntaria. Generalmente son patrones o frecuencias auditivas o determinados colores
que captura nuestra ventana atencional sin preguntarnos. De manera involuntaria se centra nuestro cerebro en el procesamiento de ese tipo de estímulos. Y bueno, pues los experimentos que se ocupan para develar estos tipos de procesos atencionales precisamente refieren a los potenciales relacionados a eventos. Entiendo. Entonces, tal como parece, los potenciales relacionados a eventos nos van a abrir una puerta hacia el conocimiento de información del cerebro, lo cual nos va a ser útil en las neurociencias, en la psicología e incluso psicofisiología, para poder explorar estas bases biológicas de los diferentes tipos de trastornos que puede padecer una persona, así como el caso de la develación del funcionamiento del sistema nervioso. Incluso me parece sorprendente cómo este proceso a nosotros como estudiantes nos llega a pasar como desapercibido. Sinceramente, no todos nos vamos a detener a considerar su importancia y mucho menos a tomar en cuenta el estudio de los potenciales relacionados a eventos, y no vamos a considerar toda la información que estos nos proporcionan, la cual es necesaria para saber el funcionamiento cerebral en cuestión de milisegundos. Exacto. El mundo del funcionamiento cerebral, sin duda, es todo un misterio, y día a día nos invita a seguir estudiándolo para poder lograr una comprensión más profunda de su naturaleza, de cómo se dan los procesos fisiopatológicos que le aquejan al cerebro y las distintas aplicaciones que la neurociencia y la electroencefalografía pueden tener a raíz del conocimiento del funcionamiento cerebral. Y doctor, antes de que lo vuelva a olvidar, otro punto importantísimo que quería preguntarle es sobre la instrumentación para poder llevar a cabo un registro de electroencefalograma. ¿Podría mencionarnos los elementos necesarios para hacer dicho registro? Por supuesto. Los elementos básicos son, en primera instancia, tener electrodos. Estos electrodos pueden ser de plata, pueden ser de oro o de algún otro material que pueda conducir la actividad eléctrica. Estos electrodos están conectados a un amplificador de la señal, ya sea por medio de cables o de manera inalámbrica, ya que hoy en día hay equipos de electroencefalografía que tienen esa propiedad. También es importante mencionar que hoy en día los registros de EEG son digitales, de tal suerte que necesitamos un digitalizador que se acople a este amplificador y, por supuesto, software especializado que permita visualizar y adquirir la señal para guardarla en un computador y posteriormente poder analizarla y develar el fascinante mundo de la electroencefalografía del cerebro. Ahora sí, desafortunadamente, tanto para ustedes como para nosotros, hemos llegado a los últimos minutos del episodio, en donde solo quisiera recordarles que no se queden con lo que les contamos aquí o incluso lo que escuchan en sus clases. Si tienen dudas de sus clases, ok, escuchen el podcast, pero también aprovechen las diferentes bases de datos que nos proporciona la universidad para indagar más información sobre el tema, ya sean libros, en artículos o incluso tesis. De igual manera, quisiera decirles que no le hagan el feo a las neurociencias. Son difíciles, obviamente, pero nos proporcionan conocimientos interesantísimos y necesarios para nuestra carrera en psicología. Pues muchísimas gracias por la invitación, realmente fue un placer para mí estar compartiendo con ustedes y de igual manera los aliento a que sigan explorando distintas herramientas para poder comprender el maravilloso mundo de las neurociencias. Finalmente, quiero agradecerle al doctor por acompañarnos en esta charla y a ustedes por escucharnos. Nos escucharemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.